Bueno, tanto a Luis como a Manuel ya les permití grabar. Gracias, ya están grabando, creo. Creo que ya son todos. Entonces me voy a dar prisa para no tomarnos mucho tiempo. Dice Areli que si también le da chance de grabar dos. Ah, sí, claro, Arely Cabrera. Sí, enseguida. Y Charlie también. A Charlie. Gracias, Doc. ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde está el Charlie? ¿No se ha conectado? Ni idea qué le voy a escribir. Bueno, de todos modos aquí tenemos otra vez a nuestro amigo Luis, que nos echa la mano con el YouTube. Gracias. Bueno, esperamos un momento, nada más, o ya empezamos, ¿cómo ven? Ya de una vez. ¿Ya de una vez? Todos. Ok, sale, pues. Bueno, entonces voy a empezar. Me quedé acá, ¿no? Estamos analizando este problemita y queremos calcular cuál es el valor del campo eléctrico. No, perdón, en qué punto el campo eléctrico tiene un valor de 0. ¿Sí están viendo la pantalla? Disculpen. Sí. Bueno. Entonces, como les comentaba, queremos calcular por dónde rayos está, en qué zona más bien, y como cuál de los puntitos pintados hipotéticamente aquí y de manera arbitraria pudiera darnos un valor de campo eléctrico igual a 0 por la presencia de las dos cargas. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, recordar que la fuerza que el campo eléctrico, pues la podemos deducir mediante esta expresión matemática, que es la constante de Coulomb por la carga de análisis o la carga que estamos interesados en analizar, dividido por la distancia al cuadrado de nuestro punto de referencia, que es estas P hipotéticas, P1, P2, P3, ¿no? Pude haber puesto la P1 más acá, pude haber puesto P2, por ejemplo, más para acá, más para allá, etcétera. Están pintados así, arbitrariamente, no se hagan pelotas porque rayos se pintaron ahí. O sea, simplemente se pintaron puntos negros en estas tres regiones. Y la distancia que estamos hablando aquí sería la distancia de ese punto con respecto a la carga en cuestión. Recuerden que cada carga está generando un campo eléctrico. Entonces se estarían deduciendo dos campos eléctricos. ¿Y qué tal que la suma de los dos campos eléctricos me debe dar 0? ¿No? Porque estamos diciendo que cuál es el campo eléctrico en alguno de estos dos puntos. Obviamente por presencia de las dos cargas. ¿Qué tenemos que pensar entonces? Pues tenemos que analizar el sentido de los campos eléctricos. Sí, por supuesto que el sentido, porque el sentido nos va a decir mucho sobre qué región sería una buena región para predecir si habría un punto con un valor de campo magnético igual a 0. Además, tendríamos que analizar los módulos y la distancia, obviamente. A ver, vamos a empezar ¿les parece el sentido? Si yo quiero calcular el campo eléctrico en alguno de esos puntos, ¿están de acuerdo conmigo que el campo eléctrico es la suma vectorial del campo eléctrico que ejerce la carga 1 y el campo eléctrico que ejerce la carga 2? ¿No es cierto? Si es la suma, ¿cómo debe de ser tal que el campo eléctrico me dé 0? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Uno debe ser positivo y el otro negativo. Uno debe ser positivo y el otro tiene que ser negativo, tal que la suma me dé 0. Perfecto, bien pensado. Entonces, ok, si uno me debe dar positivo y otro me debe dar negativo, y los módulos tienen que ser iguales, entonces aquí los módulos deben ser iguales. Y además de sentidos opuestos. O bien, jugar entre el módulo y el módulo y el sentido para anular los campos. Sí, ¿a qué me refiero? A que si la carga aquí es diferente, y claramente es diferente porque tenemos la carga 1 y la carga 2 que no son iguales, son diferentes, ambos tienen un valor diferente, una vale más Q y la otra vale menos 2Q. En términos absolutos, una es el doble que la otra. Entonces, de entrada, ¿qué tenemos que jugar? Pues ya no podemos jugar con el valor de la carga, ya están establecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Jugar con las distancias, porque las distancias compensan a la carga, ¿no? La constante no vale aquí porque es una constante, ¿no? Entonces, jugar con las distancias que compense a la carga y encontrar, como bien nos dijo Emanuel,
el módulo del campo tal que los dos sean iguales, pero de sentido opuesto. Ahora, para no ahondar más, ya sé que deben de tener sentido opuesto y ya sé que tengo que encontrar en ese punto módulos iguales para que se anule. Entonces, más claro ni el agua. Vamos a ver la región número 1. A ver la región número 1. Vamos a centrar nuestra atención en la región número 1, en el punto P. A ver, ¿se acuerdan que hipotéticamente, sabemos que el punto P tiene carga positiva, ¿verdad? Ya lo recordamos por las transparencias anteriores. Ok, entonces, imagínense ustedes que este es P positivo. Vamos a analizar primero la carga 1. Cuando analizamos carga 1, entendamos que se refiere al campo eléctrico 1. Cuando analicemos carga 2, entendamos que es campo eléctrico 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el número corresponde a la carga. Ok, bajo esa prueba de hipótesis, vamos a hacer lo siguiente. La interacción que existe, la dirección que existe del campo eléctrico del punto 1 a la carga 1, ¿cómo va a ser? Bueno, recordemos que la carga 1 es positiva. Y recordemos que nuestro punto hipotético es positivo. ¿Hacia dónde se va a mover el sentido del campo eléctrico aquí? Hacia esta dirección, hacia E1, hacia acá. ¿Se dieron cuenta? Porque es una fuerza eléctrica de repulsión, por lo tanto el campo eléctrico tiene este sentido. Va hacia acá. Ok, perfecto. Ahora analicemos cómo se comporta la dirección del campo eléctrico 2 en este punto. Ok, veamos el campo eléctrico, la carga 2 es menos 2Q, ¿no? Y este es positivo, entonces estamos hablando de que el sentido del campo eléctrico tiene que ser hacia la carga 2. ¿No es cierto? Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que el sentido del campo eléctrico 1 con respecto al campo eléctrico 2 son opuestos. ¿Esto es bueno o esto es malo? Es bueno, ¿no? Porque quiere decir que esta región posiblemente sea una en la que encontremos módulos iguales porque ya hay sentidos opuestos y al ser sentidos opuestos, la sumatoria vectorial del campo eléctrico nos va a dar 0. ¿Sale? Entonces, esta posiblemente sea una palomita. Ok. ¿Qué vamos a hacer? A ver, pero vamos a ver algo. Vamos a verificar el módulo. Fíjense ustedes que si este punto P1 se acerca a la derecha, hacia la carga 2, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico de la carga 2? ¿Aumenta o disminuye? ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta? ¿Aumenta o disminuye? ¿Quién me da la respuesta? De la estación y ese O les pregunto. Ay, por alguien apague su. A ver, ¿a quién me pudiera dar la respuesta? O yo aquí elijo a quien me dé la respuesta. ¿Podría repetir la pregunta? Claro, les decía, ya analicé que en este punto los sentidos de los campos eléctricos son opuestos. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si el punto 1 se acerca más a la carga 2? O sea, se desplaza hacia este sentido, se desplaza hacia la derecha. ¿El campo eléctrico aumenta o disminuye referido a la carga 2? Aumenta. Aumenta. ¿Qué pasaría si el punto P1 está estrictamente sobre la carga 2? ¿Cuánto sería su valor de campo eléctrico? 0, ¿no? No. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del campo eléctrico de K por Q1 cuando R tiende a 0? 1, no. No. Cuando R tiende a 0 es infinito. Entonces la magnitud del campo eléctrico a menor distancia con la carga de referencia aumenta.
Y cuando no hay distancia, el campo eléctrico tiende a infinito. Ok, entonces si yo me acerco en este sentido, la carga no me conviene porque la carga 2 tiende a infinito. Por lo tanto, el módulo de la carga 1 tendrá a tender a menos infinito. Vamos a ver si es cierto. Si tú te acercas más hacia la carga 1, ¿aumenta? Más o menos aumenta, ¿no? Porque estás reduciendo la distancia, pero chécate algo. ¿Vas a alcanzar a la magnitud de la carga, a la magnitud del campo eléctrico de la carga 2? Nunca, porque ambos se pueden reducir en distancia, pero la carga es constante en las dos. Una es el doble que la otra. Por lo tanto, nunca va a existir en esta región 1 un punto en el que el módulo de los dos campos sean iguales, pese a que hay sentidos opuestos. Por lo tanto, esta región no es viable. ¿Queda claro? Sí. Bueno, vamos a analizar ahora la región número 2. A ver, la región número 2. La región número 2, igual aquí, es hipotéticamente, aquí tengo un punto cualquiera. Cuando les dije que les voy a preguntar de manera aleatoria, no quiero que la próxima clase nada más se conecte uno. Es broma, ¿eh? Entonces, tenemos aquí la carga número, tenemos aquí un punto de referencia. Vamos a analizar. A ver, recordemos otra vez que la carga aquí es positiva, ¿no? Ahora vamos a verlo con respecto a la carga 1. ¿Cómo debería de ser el sentido del campo eléctrico que siente este punto en presencia de la carga 1? Bueno, pues son cargas del mismo signo. Por lo tanto, el módulo, el sentido del campo eléctrico pues viene hacia este lado, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Se está alejando de la carga 1. El vector unitario aquí sería menos i. Ahora, ¿cómo se comportaría entonces el campo eléctrico en este punto ahora referido a la carga 2? Bueno, como son de sentido opuesto, positivo o negativo, el sentido del campo eléctrico va también hacia este lado. Ahí, ¿los sentidos son opuestos o van al mismo lado? Van al mismo lado. Ahí encontraríamos un valor, ahí encontraríamos un punto en el que el valor del campo eléctrico sea 0, ¿sí o no? No. No, porque el sentido es el mismo. Jamás nunca encontraremos un valor ahí. Entonces, región 1 y región 2 no son viales. Vámonos a la región 3. Necesito que, por eso estoy aquí analizándolo detalladamente y pedí que varios lo grabaran. La probabilidad de que lo vean todos es mayor, porque esto debe de quedar sumamente claro para los problemas que vienen, bien clarito, ¿vale? Bueno, sale, entonces vamos a ver el punto 3. El punto 3, ahora vamos a analizar el campo eléctrico que siente este punto con una de las cargas. Vamos a empezar por la más cercana, que es la carga 1. ¿Cómo se comporta esta carga? Bueno, son cargas iguales. Quiere decir entonces que el sentido del campo eléctrico es alejándose de la carga 1. Quiere decir que va hacia el eje de las X positiva. O sea, con vector unitario más Y. Entonces tendría este sentido, hacia la derecha. Pero, ¿cómo se comportaría entonces el sentido del campo eléctrico en este mismo punto, pero ahora con respecto a la otra carga? Bueno, esta carga es negativa, es menos, ¿no? Entonces, el sentido del campo eléctrico va hacia la carga 2, hacia acá. Entonces, analizando los vectores del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, nos damos cuenta que tienen sentidos opuestos. Esto es bueno, ¿no? Es una palomita, porque esto es posiblemente una región que nos dé un valor en el que el campo eléctrico sea 0. Ahora, analicemos otra cosa. Si yo me acerco, si yo al punto P lo desplazo hacia la izquierda, acercándonos a la carga 1, obviamente el valor del campo eléctrico va a ser mayor, porque se reduce la distancia que separa a la carga respecto a nuestro punto de referencia. Va a ser mayor. Y si ese punto también lo acerco como lo estoy desplazando hacia la izquierda, hacia la otra carga, la carga 2, también aumentaría o disminuiría. Aumentaría por el sentido de las cargas. Ahora, si me muevo en el otro lado, o sea que el punto lo desplaza hacia el eje de las X positivo, lo desplazo hacia acá, este va a disminuir.
porque estoy aumentando la distancia, pero este también. ¿No es cierto? Y va a haber algún punto en el que la distancia de uno lo compense con la otra. ¿Qué pasaría si lo pongo, por ejemplo, si pongo el punto P alejado de manera infinita? Si lo pones alejado de manera infinita, la distancia entre estas dos es irrelevante y entonces la contribución de la carga del campo eléctrico sería la suma de las dos cargas, o sea, menos Q. Como estamos aquí en sentidos opuestos, si tú te mueves hacia un punto en este lado, aumentas el campo eléctrico de este, pero disminuyes el campo eléctrico de este. De tal suerte que que es probable que en la región encuentres un punto en el que el campo eléctrico sea cero. Vamos a ver si es cierto. Sí, en la región 3 tenemos un punto en que la región puede darnos cero, precisamente jugando con la cercanía del punto, aumentando el campo eléctrico de uno, pero disminuyendo el campo eléctrico de otro. Vamos a ver si esto quedó claro, si ya lo aterrizamos en términos matemáticos. Vamos a ver este ejemplo. Sean dos cargas, 1 y 2, colocadas en los puntos del plano XY dados por menos D, menos D, y D, o sea, están a la misma distancia respecto a nuestro punto de referencia 0, 0. Si Q es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que será positivo. Y Q2 es menor a 0, ¿qué quiere decir? Que será negativo. Se cumple, o sea que esa es una condición del problema, que el valor absoluto de la carga 1 es mayor o 4 veces, para ser exactos, a la carga 2. Averigüe en qué puntos del plano XY el campo eléctrico es nulo. Nuevamente analizamos las cosas. Si nos sirvió lo anterior, ya tenemos algo más claro. Tenemos que identificar que los sentidos sean opuestos y jugar con el módulo. Esta parte del módulo, a lo mejor en la transparencia anterior no quedó suficientemente claro. Aquí creo que sí. Pero vamos a retomarlo. A ver. Tengo estas dos partículas y tengo 3 regiones posibles. Esta región y esta otra región, como el caso anterior. Nada más que ahora tengo aquí una carga positiva, una carga negativa, y ya sé que la carga 1 es 4 veces mayor que la carga 2. Perfecto. A ver, si yo pongo aquí, hipotéticamente hablando, pongo un punto en esta parte del problema, en esta sección, en este eje, a esta altura del eje X, ¿cómo se comportaría el campo eléctrico por cada una de las cargas? Bueno, para el campo eléctrico para la carga número 1, pues tendría que ser en este sentido. ¿Por qué? Porque la carga es positiva, se está alejando, por lo tanto viene hacia ese sentido. ¿Y cómo sería el campo eléctrico que siente esta carga que siente este punto con respecto a la carga 2? Bueno, tienen sentidos opuestos, entonces se está atrayendo. ¿Sale? Si se está atrayendo, tendría que tener más o menos esta distribución en sentidos de los campos, sentidos opuestos. Habíamos acordado que en el centro no es posible porque si yo coloco hipotéticamente el punto P en el centro en el cero de coordenadas, la dirección del campo eléctrico con respecto a la carga positiva viene al sentido opuesto a su distancia. Pero en la dirección del campo eléctrico que siente este punto P hacia la carga 2 es hacia la carga 2. O sea, van hacia el mismo sentido. Ok, a ver, ahora entonces, ya sé que posiblemente una de las posibles regiones es esta o inclusive puede ser esta otra región. Pero acordamos que esta otra región no puede ser porque la carga 2 aquí la carga 2 es mucho más pequeñita. Si yo regreso hacia acá, el campo eléctrico de esta carga aumenta, pero también aumenta esta. O sea, nunca voy a encontrar un valor del módulo que compense, que llegue a cero en las dos, que sea el mismo en los dos campos. A ver, entonces, vamos a ver este punto. Si este punto tiene una carga que aquí es mayor, pero este es menor, ¿qué pasa si tú te alejas con referente a este punto? Si te alejas con referente a este punto, el campo magnético de esta carga aumenta. Perdón, el campo magnético de esta carga disminuye, ¿no es cierto? Pero si te alejas infinitamente, la contribución de las dos cargas
va a ser la suma de las dos. O sea, hace la suma de la carga positiva y la suma de la carga negativa. Lo que hace posiblemente que el campo eléctrico en esta región probablemente sí tenga un punto en el que el campo eléctrico sea cero. Pero vamos a suponer que, quién sabe, que puede ser esta región o puede ser esta otra región. A lo mejor la deducción trivial no me funcionó. Lo que sí sé es que esta región no es posible porque al menos en cuestiones de sentido, el campo eléctrico no pudiera ser cero ahí. Vamos a traducirlo en términos matemáticos. A ver, yo sé que el campo eléctrico total, el campo eléctrico vectorial, es la suma de los dos campos. Dentro del campo que siente la carga, este punto por la carga 1, más el campo eléctrico que se siente por la carga 2. Entonces es la suma de los dos campos. Perfecto. Si hablamos de eso, Emma nos dijo, entonces quiere decir que los módulos de los dos campos eléctricos deben ser iguales. Así es, aquí está. A ver, si traducimos entonces, y yo me acuerdo que el campo eléctrico no es otra cosa más que la constante Coulomb por la carga de interés entre la distancia de nuestro punto de referencia a la carga de interés, pues puedo traducir esto en esto, por supuesto. Aquí está, ¿no? Nada más que sería aquí sería cero de referencia, pues donde rayos estamos colocando el punto P. Ok, entonces, y es referente a la carga 1 y referente a la carga 2. ¿Qué aprendemos en matemáticas? Pues en matemáticas aprendemos que cuando tenemos mismos términos en los lados, en ambos lados de la igualdad, quiere decir que se anulan, ¿no? Porque si esta constante la pasas para este lado, constante entre constante se va. Y además tenemos que el valor de Q1 es 4 veces el valor de Q2. Con este saber y con esta interpretación podemos reacomodar y tenemos lo siguiente. Sería esta constante por el valor de la carga 1, que es 4Q2, sobre la distancia. Una distancia dada del punto P. A ver, si hipotéticamente colocamos que el punto D tendría que ser aquí, hipotéticamente, ¿a qué distancia se encontraría? ¿Qué te parece que la distancia del punto P a nuestro centro de referencia, que es el 0, sea de X? ¿Qué distancia es X? Pero ¿a dónde puede estar la P? Pues puede estar aquí o puede estar acá, por eso le pongo X. Solo quiero saber que está a una distancia X. ¿X de quién? Ah, bueno, depende. Si es de nuestra carga 1, que es esta, pues va a estar a una distancia X menos D. ¿Por qué? Porque es la distancia que existe de nuestro centro de referencia a la partícula 1 es menos D. Por lo tanto, la distancia que existe va a ser pues del P a menos D, o sea, de X menos D. Y eso va a ser al cuadrado por la mera ecuación. Esto va a ser igual entonces a la constante por la carga 2 entre ahora una distancia X, de la cual está separada P, con respecto a quién? A D, porque si se dan cuenta, D está hasta acá. Entonces, ¿qué distancia tiene P con respecto a la carga 2? Pues X más D. Ah, perfecto. Y si el punto P no estuviese aquí, si estuviera acá, es exactamente lo mismo, pero del lado opuesto. X menos D y X más D. Ok, sí, X más D, porque ahora la carga está acá, ahora la carga aquí va a ser X menos D y X más D. Por eso les digo que si nos confundimos un poco en interpretar en dónde rayos está la P, si en esta región o en esta otra región, matemáticamente nos va a dar la respuesta. A ver, habíamos además deducido que esta K, como está de este lado de la igualdad, con esta otra K que está en este lado de la igualdad, es lo mismo, por lo tanto se anulan. Y alguien va a decir, oiga, maestro, pues también la Q, Q2 y Q2 están del mismo lado, también se pueden anular, por supuesto. Entonces, como nos queda la cosa, pues simplemente rearreglamos. La K aquí se queda solita. Ah, no es cierto, no hay nada de K. ¿Qué se queda aquí nada más? Pues el 4. Entonces, el 4 puede estar multiplicando a X más D al cuadrado. Y este lo podemos subir. Si ustedes lo hacen ahí en su libretita a detalle, se van a dar cuenta que esto nos va a dar, pues, X menos D al cuadrado igual a 4 por X más D al cuadrado. Meras matemáticas. Entonces, si ya, ¿cómo elimino los cuadrados? También están de ambos lados de la expresión matemática, pues los quitas, ¿no? Nada más acuérdate que si sacas raíz de este y sacas raíz de este, hay que sacar raíz del 4. O sacas raíz de todos o no sacas raíz de nada. Entonces, la raíz de X menos D sería X menos D. La raíz de X más D sería X más D y la raíz de 4 es 2. Aquí está, solo que multiplico el 2 por cada miembro. Les invito a que esto lo hagan
desmenuzadamente en su... Ya llevan derivadas, ¿no? Esto es de risa. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo despejo X? Bueno, pues aquí está más fácil. La D la paso del otro lado, ¿no? Tal que aquí X me va a dar menos 3D. ¿Dónde rayos se encontraba entonces el punto P? A menos 3D. Si aquí es menos D, menos 3D está hasta acá. Aquí está a menos 3D. En este punto, el campo eléctrico es 0. Si la carga hubiera aquí sido negativa y aquí positiva, ¿a dónde estaría ahora la P? De este lado. Oiga, profesor, ¿y qué pasaría si las dos cargas sean positivas o negativas? Oh, buen punto. Aquí está la actividad. Ahora, con eso, quiero que me digan si tienen alguna duda. Los escucho. Sí, ahí de problema. ¿Que le pique yo el problema? ¿Cuál quieres? ¿Este? Ah, el material que resolvimos. Sí, de acuerdo. Ajá. ¿Alguna duda? Jóvenes. ¿Alguna duda? Ok. Yo sé que no están hablando porque a lo mejor está más pesado esto de digerir. Sí está más pesado. ¿Se va a poner peor? Sí, se va a poner peor. Y dice la Biblia que van a venir cosas peores. Yo les invito a que los compañeros que están grabando, que es Luis y Emanuel ahorita, lo compartan a todos ustedes, lo compartan a todo el grupo, obviamente. Y a lo mejor ahorita no quedó tan fluido, pero la ventaja de ser grabado es que lo pueden repasar varias veces. De todas maneras, vamos a estar trabajando campo eléctrico ya para siempre. O sea, de aquí a septiembre. Entonces, van a ver que estas cosas empiezan a ser más fáciles a medida que lo estemos repasando con ejercicios, problemas, actividades. No se estresen. Así como sucedió con la fuerza eléctrica, ¿no? A lo mejor al principio como que íbamos fácil porque eran problemitas, como estas cosas, ¿no? Pero ya después nos fuimos haciendo un poco más complicaditos y fueron agarrando la onda, ¿no? O sea, vi que ya dominaban más los vectores, el sentido. Cuando me preguntaban, hacían preguntas con mucho sentido, ¿no? Entonces, así está ahorita. Esto es nuevo, a lo mejor muchos llevaron electricidad y magnetismo bachilleres, para ellos se les hará más fácil, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, no se preocupen si no se cachó todo. Vamos a seguir retroalimentándolo. El día viernes es clase otra vez. Más o menos va a ser así de larga, porque ya son temas más pesados, más triviales. Sin embargo, quiero que lo estén repasando, que lo estén estudiando, porque si no llevan una secuencia y lo dejan al olvido, las unidades que vienen se van a hacer más pesadas. Entonces, es importante que sepan jugar y predecir el sentido del campo eléctrico. Y ahorita estamos en las cosas sencillas porque esto es lineal. Y acuérdense que vamos, lineal, no lineal, donde ya estamos metiendo ángulos o sea, sí necesito que este tipo de aspectos los tengan bien claros y que solamente podemos hacer estas deducciones cuando nosotros tenemos una restricción muy importante, que nuestro punto P no cause interferencia en nuestro análisis de estudio. Porque si nuestro punto P ya es un alambre, olvídense, ya estamos hablando de integral. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna duda? Nos quedan todavía como 9 minutos. Profe, ¿y de los exámenes cuándo nos va a dar calificaciones? Dios mediante el día viernes.
Ya Pues, sí, gracias. espérate, ahorita ¿cuánto se me venció? El miércoles es ¿qué? 3 de junio, ¿eh? 3 de junio. Sí, el miércoles, hoy es 3 de junio. ¿Cuándo son 7 días? 3. 10. Ajá, el 10. Entonces, si es el 10, ¿qué día cae? Miércoles también, creo. Miércoles. Yo sí, entonces el viernes les estaría yo diciendo, sin falta, para que si quieren el examen sea el lunes. ¿Cómo ven? Sobres. Me parece Y bien. ya se le da peor, pues ya ni modo. Oiga, Doc, y para los que, por ejemplo, no hicimos el examen, ¿cuándo sería? ¿No hicieron el examen algunos? Pues en mi caso no, En tu caso no. Pues no, pues ya espérate al lunes. el lunes. Solo, Ok. solo acuérdate de la regla de oro. Bueno, tenemos una regla de oro. Si te estoy dando una oportunidad de examen, es porque viene 2 veces más complicado el examen, porque te di 2 veces la oportunidad de estudiar, ¿no? O sea, por respeto a quienes a lo mejor sí pasaron con 10 o 9, ¿no? Ujú. Entonces, prepárate el lunes, ponte a estudiar bien, viene más complicadito, Ok. pero la oportunidad ahí está. Sí, con mucho gusto. Pues de todos modos le mando un mensaje para que me dé así, porque Claro, la verdad claro. no me quedó muy concreto esto. Sí, no te preocupes. O sea, ya va a ser pesado. Me imagino que sus otras materias también han de ser bien pesadotas y demandadas. Así, aquí, pues esta es la más tranquila porque no es tan no es tan de, ¿cómo se llama? No es una materia como seriada, ¿no? No es como balance de materia y energía, que es sumamente importante. No es como microbiología, ¿no? Es que son materias, híjoles, importantísimas. Entonces, esta es más Sí. tranquilito, no es más tranquilo, nos vamos a jugar. Esto es para que se desestresen jugando con pelotitas. Sí, o sea, entonces el día viernes, volvemos a jugar con las pelotitas, metemos ejercicios. Quisieran esta actividad 5. Ahora quiero que predigan a dónde rayos, en qué región aparecería la carga, perdón, el campo eléctrico con valor a cero. Entonces Tendría que estar en medio de las dos, ¿no? me lo demuestras de manera predictiva y me lo muestras de manera matemática, ¿no? Predictiva, Ok. matemática. Entonces quiero así la predicción, ¿dónde rayos aparece? Aquí no te pinto un punto P, ¿ya te diste cuenta? Porque tú lo vas a pintar y tú vas a ver si yo pongo aquí mi punto en esta región, ahora posiblemente a poco aquí sí, ¿no? Eso es lo que yo quiero que visualicen. Este ejercicio está muy sencillo, de hecho, nomás de verlo ya saben, pero es listo que me lo demuestre matemáticamente. Así ya es todo, o sea, te creo, pero demuéstramelo, ¿sale? Entonces, y la otra cosa, no se les vaya a pasar, vayan estudiando sus integrales. Cuando yo llegue a integraciones, no los voy a esperar, ¿sale? Ya se lo estoy diciendo con un mes de antelación, Sí, no les Doc. bromeo. Bueno, sale, entonces, lo tengo muy calladitos, nada más Una hablamos. pregunta. Ajá, sí. ¿Serán integrales indefinidas o definidas? Casi siempre las integrales que analizaremos son de los dos tipos. Integrales definidas, indefinidas, pero también estudiate integrales implícitas. Ok. En términos de X y en términos de Y. Sí, Doc. Pero para ahorita, para empezar, empezamos con integrales indefinidas porque son deducción de ecuaciones. Así como ahorita estas, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos un valor de específico de cuál, pues nada más dame la respuesta en términos de la expresión algebraica o en términos de la integral. Y ya si le ponemos un valor, pues ya me das un valor estimado. Pero casi siempre son expresiones matemáticas expresadas. Entonces yo les sugiero que estudien integrales. Pueden ser integrales indefinidas. ¿Sale? Por ahora, que es lo más urgente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, todo quedó claro. Ya nada más cosa que luego me pongo de acuerdo con Una Fernando. pregunta. Dime. Ya, en serio. Sí, dime. Por ejemplo, en la actividad tenemos que nosotros indicar la dirección de las flechas. De Sí, los vectores. claro. Sí, claro. Ok, profe, gracias. Ándale.
Ya el papá lo está regañando. Bueno, entonces ya los dejo que vayan por las tortillas. Nos vemos el viernes, ¿sale, jóvenes? Cuídense mucho. Ya, cuídense, nos vemos, bye. Adiós. Bye. Adiós. Bye, profe. Doc, Sí. ¿podríamos hablar con usted tantito? Ok, sí. Las dos Monses. Faltan 3 minutos. Bueno, sálganse, vamos a hablar con él. Corran. Uy. Sale, bye. Bye. Adiós. Bye.